Qué bueno es saludarles en esta oportunidad que tenemos la bendición de estar en contacto a través de nuestras celebraciones de fin de semana. Hoy compartiendo este tema de mensaje, amenazas. Anótelo ahí, sígalo, por favor, paso a paso, porque es un tema importante para cada uno de nosotros. Amenazas. Comencemos a manera de introducción de mensaje definiendo qué significa esa palabra, amenaza. Y atención a esto, cosa o persona que constituye una posible causa de riesgo o perjuicio para algo o para alguien. ¿Sabe por qué seleccioné este tema? Porque he hablado con mucha gente en estos días y me ha dicho, pastor, me siento literalmente amenazado. Siento que lo que estamos viviendo, las situaciones de nuestro entorno, se constituyen en una especie de amenaza. Me siento bajo riesgo. Siento que algunas cosas van a cambiar y van a terminar siendo perjudiciales para mi persona. Entonces, por eso seleccioné este tema, porque creo que es un tema importante. Todos, hermanos, como seres humanos, a veces por los cambios, por las situaciones que experimentamos, podemos sentir y experimentar esta sensación de amenaza. O sea, es normal. El tema es cómo reaccionamos frente a eso. Y esta va a ser precisamente la pregunta que vamos a contestar. ¿Cómo reaccionar en forma constructiva frente a las amenazas? Porque de ahí es que le podemos sacar provecho. Que algo o alguien te haga sentir amenazado, eso de repente tú no lo puedes evitar del todo. Pero lo que sí puedes tú y lo que sí puedo hacer yo es trabajar. ¿Qué dije? Trabajar constructivamente. ¿Para qué? Para poder reaccionar frente a las amenazas. Y aquí entonces procedo a ir contestando esta pregunta que nos hemos formulado. Recuerden, la pregunta es, ¿cómo reaccionar constructivamente frente a las amenazas? En primer lugar, parte de la respuesta tiene que ver con esto. No te inactives. Apúntelo ahí. No inactivarse es sumamente importante. ¿Qué pasa con la gente que se inactiva frente a lo que resulta amenazante? Pues bien, se corre el riesgo de abortar y se corre el riesgo de enterrar las posibilidades que uno tiene. Hemos estado insistiendo que aún frente a esto que nos toca estar viviendo, todos estos meses de pandemia, detrás de todo esto o en esto pueden venir oportunidades. Oportunidades que podemos terminar enterrando. ¿Por qué? Porque frente a lo amenazante podemos reaccionar tan mal, tan destructivamente, que podemos terminar abortando o enterrando la oportunidad que tenemos. Entonces el primer consejo frente a lo amenazante es este: no te inactives, no te inactives. Y vea usted la porción de el Evangelio según San Mateo capítulo 25, verso 24 al 25. Voy a leer de la versión Reina Valera del 60. Dice, pero llegando también, o sea que ya habían llegado otros, el que había recibido un talento, dijo a su señor, note usted la respuesta, te conocía. Y yo destaco aquí esto porque en su momento vamos a ver qué significa esto. Te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Verso 25, por lo cual, o sea, ese supuesto conocimiento que esta persona tiene del que le dio la oportunidad, pero vea usted como una oportunidad
puede convertirse en una amenaza para alguien cuando no la logra canalizar bien. Yo les decía hace un momento, detrás de esta pandemia puede haber enormes oportunidades y sin embargo nosotros estarlo viendo no como una oportunidad, sino como una amenaza y estar teniendo una percepción inadecuada del asunto. Pero esa percepción inadecuada hace que este hombre reaccione mal y reaccione entonces inactivándose. Dice que el miedo lo alcanzó y fue, y vea qué hizo, escondió el talento. Fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. O sea, es alguien que se inactiva. Frente a lo amenazante, él, en vez de ver una oportunidad y una posibilidad de activarse más, de reaccionar en forma constructiva, lo que hace es que agarra aquella oportunidad y, como les dije hace un momento, corrió a abortar su oportunidad y a enterrarla. Se inactivó. Ahora, aquí hay dos situaciones que aparecen en este texto. Primero, el aparente conocimiento que él tiene de la persona que le está dando esa oportunidad. Y lo segundo es la reacción de esa persona inactivándose. Dice parte del texto, te conocía. Esa frase y esa palabra específicamente conocer, lo que significa es notar. Lo que significa es sentir. Lo que significa es entendimiento. Lo que significa es información que uno sustrae. Pues bien, en medio de lo que uno vive, que puede resultar amenazante, uno puede desarrollar sentires, uno puede desarrollar un entendimiento que de repente no es el correcto ni el apropiado, porque así es, bajo el miedo uno puede notar cosas que no son, uno puede sentir cosas que no son, uno puede entender las cosas como no son y uno puede incluso capturar una información inadecuada. Yo siempre insisto que nosotros debemos de ser selectivos a la hora de observar y a la hora de administrar la información que nos llega, porque esa información mal canalizada puede resultar amenazante para ti. Hay gente que no le conviene oír noticias. Hay gente que no le conviene estar pegado a toda la descarga de información que hay. ¿Por qué? Porque esa persona va a comenzar a sentir mal, a entender mal y a captar una información que lo que le va a comunicar es que está bajo amenaza. Y bajo amenaza, esa persona va a reaccionar con miedo y bajo el miedo va a enterrar, a inactivarse. El miedo es un paralizante para los seres humanos. Y vea usted lo que hizo este hombre. Lejos de agarrar y ver eso como una oportunidad, la amenaza lo paralizó. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue esconder la oportunidad. La escondió. Esa palabra significa que la cubrió. Significa literalmente que fue a esconderla. Significa que la enterró y significa que la dejó en secreto. ¿Cuántas cosas, hermanos, pueden quedar enterradas en este tiempo? Fundamentalmente porque nuestra reacción frente a lo amenazante no es constructiva. Y lejos de activarnos, lo que estamos haciendo es inactivándonos y estamos escondiendo, enterrando, estamos literalmente dejando en secreto, estamos cubriendo lo que debiésemos nosotros más bien salir con toda determinación a ponerlo por obra. Así es que, primera respuesta a la pregunta, ¿cómo reaccionar constructivamente frente a las amenazas? No te inactives. En segundo lugar, importante esto otro, no te aísles. No te aísles. Es otra reacción a veces negativa. O sea, queremos actuar constructivamente, no nos aislemos. ¿Qué pasa cuando nos aislamos frente a lo amenazante? Corremos el riesgo de desconectarnos de las fuentes que pueden nutrirnos.
Y atención a esta porción de alguien que no reaccionó bien frente a lo amenazante. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 3 hasta el 4, siempre leído de la Reina Valera del 60. Dice el verso 3, ojo, viendo pues el peligro, yo destaco aquí la palabra peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Verso 4. Y él, cualquiera diría que estaba realmente reaccionando bien, salvándose, pero lo que está haciendo aquí Elías es, frente al peligro, frente a lo que lo amenaza, es tomar la decisión de aislarse. Dice, se fue por el desierto. Yo destaco dos palabras acá. La primera, peligro, y la segunda, desierto. Se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó, mire usted, debajo de un enebro y deseó morirse. Y exclamó estas palabras, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. En resumen, este hombre entró en una enorme depresión. ¿Pero qué pasó? Reaccionó mal frente al peligro. Lejos de vincularse a las fuentes que lo podían nutrir, optó por dejar sus nexos, hasta el criado lo dejó por ahí y se fue por ambientes desérticos. Esto de lo que habla es la gente que en vez de pegarse a la iglesia, a los hermanos, a las fuentes que lo pueden nutrir, lo que hace es optar por irse solo. Y solo eres presa fácil. Y solo puedes deprimirte, como pasó con Elías acá. Entonces, dos palabras que les indiqué están resaltadas en el texto. Uno es que vio el peligro. Esa palabra peligro significa literalmente bajo amenaza. Es el título de nuestro mensaje, amenaza. Entonces, Elías se sintió bajo amenaza, pero no reaccionó, insisto, constructivamente. ¿Qué hizo Elías? Optó por el desierto, se aisló. Y esa palabra desierto significa que se fue a un campo abierto, que optó por la soledad. Desierto significa soledad y desierto significa algo árido. Cada vez que tú tengas la tentación frente a lo amenazante de salir corriendo y cortar con todos tus nexos, no sucumbas a esa tentación, porque quedarás en campo abierto, quedarás expuesto a cualquier forma de mal, quedarás solo. Y la soledad a veces es destructiva para los seres humanos. Y en la soledad te puedes deprimir, te puedes hundir en tu emocionalidad, te puedes hundir en lo que estás sintiendo. Y desierto significa ambiente árido. Optas tú por desconectarte y tú vas a llegar a ambientes donde no vas a tener nada con qué nutrir tu vida. Al contrario, lo que vas a encontrar es escasez y sequedad en tu entorno. Así es que, segundo consejo, no te aísles, no te aísles. Y en tercer lugar, frente a lo que resulta amenazante, no te desconcentres. No te desconcentres. Si quitas tu mirada, y así lo pongo acá, y atención de lo correcto, te hundes. Lo vuelvo a mencionar. Si quitas tu mirada y tu atención de lo correcto, te hundes. Frente a lo amenazante, necesitamos la disciplina de que nuestra atención esté donde tiene que estar. Eso es vital, eso es vital. Y aquí esta porción, que es una porción muy particular en cuanto a esto, está registrada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versos 29 hasta el 30. Siempre leído de la Reina Valera del 60.
Y él, refiriéndose a Jesús, le dijo a Pedro, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, recuerden que ese es el episodio donde Jesús llega a los discípulos están en la barca, están golpeados por vientos contrarios, creen que se van a hundir, y entonces de repente Jesús llega a ellos caminando sobre las aguas. Y Pedro, queriendo probar y retar a Jesús, le dice que si es él, que mande que él pueda ir también caminando sobre las aguas al encuentro de él. Y Jesús le dice, sí, está bien, ven. Y dice que Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero noten esto. Dice que, pero al ver. Así como Elías se puso a ver el peligro, Pedro entonces comenzó a ver también. ¿Y qué vio Pedro? Vio el fuerte viento. Y eso entonces le generó, vea usted, le envió una información, así como aquel hombre de los talentos. Se te conocía, un conocimiento. ¿De dónde le vino ese conocimiento? De una mala percepción. Si tú quitas la atención de donde la debes de tener, tú vas entonces a comenzar a ser influenciado. Vuelvo a mencionar, influenciado por tu entorno. Entonces Pedro comenzó a ver el fuerte viento y dice que entonces anidó miedo. Vea que las tres características o la característica en las tres personas que hemos mencionado ha sido el miedo, producto de las cosas que ya hemos mencionado. Se inactivó uno y el miedo lo alcanzó. El otro se aisló al ver el peligro y el miedo lo alcanzó, tuvo miedo. Y este dice acá que iba caminando, iba bien, pero se desconcentró. Y una información le entró y se comenzó a sentir amenazado. Y el miedo también venía con esa información. Y dice que comenzó a hundirse. Mire cómo es este asunto, que uno puede pasar de estar estable y un descuido, hermanos y hermanas. Un descuido. Uno no se puede dar el lujo de descuidarse. Uno tiene que estar disciplinadamente todos los días, concentrado en Dios, pendiente de Dios, oyendo a Dios, concentrado todo el tiempo. ¿Por qué? Un pequeño descuido puede hacer que te hundas, Y aquí hay dos palabras contenidas en esta porción, ya para ir concluyendo. Ver. Dice que vio el viento, o sea, se desconcentró, quitó los ojos de Jesús y comenzó a ver el viento. Y esto significa, ojo, mirar, pero al mismo tiempo guardar una información. Es decir, él miró, pero no fue una mirada superficial, no. Él captó el viento que era demasiado fuerte e inmediatamente se activó en él y quedó guardada una información que le hizo sentir cosas. Tú quitas la atención del Señor y tú vas a comenzar a ser influenciado por información que te va a hacer sentir cosas, entre ellas miedos. Y la otra palabra es hundir. Esa información lo hundió por dentro. O sea, no solo fue que se comenzó a hundir por fuera en las aguas, es que la mala información, cuando tú te desconcentras de Dios y comienzas a oír lo que no tienes que oír, eso te va a hundir por dentro, Dice que se comenzó a hundir, es decir, a sumergir. Comenzó a ir para abajo en lugar y en tiempo. Comenzó a sentir que eso trabajó en contra de él. Hundir es como apartado, es decir, que estabas en una condición y de repente eso te empuja y estás en otra condición. Por eso les decía, cuando uno se desconcentra, puede pasar de estar siendo influenciado por lo bueno de Dios y estable, y en una desconcentración tú pasas al otro extremo, te aparta eso, te echa hacia abajo y terminas sumergido y terminas anegado por la situación. Así es que nuestro tema de hoy ha sido amenazas. Y
hemos dicho y contestado la pregunta, ¿cómo reaccionar constructivamente frente a las amenazas? 3 cosas. No te inactives. En segundo lugar, dijimos, no te aísles. Y en tercer lugar, dijimos, no te desconcentres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu consejo. En este tiempo donde sin duda sentimos los vientos contrarios, sentimos y percibimos cosas, en este tiempo donde las voces de lo malo tratan de venir y resultar en algo amenazante y de peligro para nosotros, hoy queremos afirmar nuestra determinación de reaccionar en forma constructiva, Señor. De eso depende el que podamos mantenernos firmes, sólidos. Y para ello es necesario activarnos, no inactivarnos. Lo amenazante siempre querrá paralizarnos por el miedo, pero hay que ir de frente. En el nombre de Jesús hay que ir de frente. Y necesitamos mantenernos activos. Necesitamos, Señor, también conectarnos, no aislarnos. Cuando nos aislamos, entramos en esos ambientes desérticos, áridos, que van a traer depresión. Por eso necesitamos estar conectados con los ambientes que nos van a nutrir y nos van a traer dirección en este tiempo. Y Padre, también necesitamos, Dios, estar concentrados en ti. No quitar nuestra mirada de ti. Danos la fuerza para esto. Y frente a lo amenazante, ser nosotros instrumentos de nuestra propia vida para nuestro bienestar y nuestra bendición. Gracias, Señor. Al término de este tiempo de celebración, te honramos también con nuestros bienes y te agradecemos por ser fiel. Bendice cada vida, bendice cada hogar, bendice cada condición de vida. Y gracias por ir delante de nosotros. Frente a lo que nos amenaza, te tenemos a ti. Y queremos, Señor, también tener la actitud correcta para hacerle frente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo en esta hora. Muchas bendiciones.